¿Qué tal, jóvenes? Hoy nos toca ver el tema de productos notables. Se llama productos notables a ciertos productos que cumplen reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario verificar la multiplicación. ¿Sí? Entre los casos que encontramos de productos notables, encontramos el cuadrado de la suma de dos cantidades o el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Es decir, primero, para la suma sería multiplicar a más b por a más b. ¿Sí? Al multiplicar a más b por a más b, eso sería igual a más b al cuadrado. ¿Sí? En la diferencia sería a menos b por a menos b. Y obviamente esto sería igual a menos b al cuadrado, ¿sí? Porque son las mismas bases, entonces se suman los exponentes. Entonces, si nosotros lleváramos a cabo la multiplicación de a más b por a más b y de a menos b por a menos b, en cada uno obtendríamos un polinomio de 4 términos, ¿sí? En el cual se sumarían 2 de esos términos para quedar simplificado a 3 términos cada uno, ¿sí? Y entonces tendríamos que llevar a cabo la multiplicación de binomios, ¿sí? Que ya lo habíamos visto, que es primer término por todos los términos, segundo término por todos los términos del segundo polinomio. Entonces, en los productos notables no hay que hacer esto, sino que nosotros ya sabemos una fórmula que nos ayuda a resolverlo sin la necesidad de llevar a cabo una multiplicación tan larga. ¿Sí? Entonces, en estos casos lo que se aplica es el binomio de Newton. Newton propuso una fórmula, ¿sí? de un binomio elevado a la n potencia, donde se podía calcular ese binomio, ¿sí? Cuántos términos tener sin importar el exponente. En productos notables, los más conocidos son al cuadrado y al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, al cuadrado, ¿sí? La fórmula sería cuadrado del primer término, en el caso de sumatoria, cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo. Esa sería una fórmula, ¿sí? Entonces, esa sería la fórmula para desarrollar en un binomio que esté elevado al cuadrado y sea una suma. En el caso de una resta, lo que se hace solo es cambiar el signo del primer término. Entonces sería cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿sí? Y entonces con esto ya tenemos para el primer caso, ¿sí? De productos notables, que sería el el cuadrado de la suma de dos cantidades y el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, ¿de acuerdo? También vamos a ver en este caso el cubo, ¿sí? ¿Cómo sería este? Sería a más b por a más b por a más b. ¿Sí? Para llevar a cabo esta multiplicación, pues también tendríamos que aplicar más bien las reglas en multiplicación de polinomios, ¿sí? Donde primero tenemos que llevar a cabo la multiplicación perdón, de los dos primeros binomios, obtenemos un trinomio y ese trinomio multiplicaría este binomio. ¿De acuerdo? Entonces eso se hace más largo, ¿sí? Nosotros podemos resumirlo como a más b al cubo. Y al igual que en el caso del cuadrado, ya se estableció una fórmula para solo ir sustituyendo y hacer más rápido el desarrollo de la multiplicación, que sería el cubo del primer término más el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo a la primera potencia más el triple producto del primer término por el segundo al cuadrado más el cubo del segundo, ¿sí? Entonces, si se fijan, el primer término empieza con la potencia a la que está el binomio. Aquí también se puede ver, ¿sí? En al cuadrado, ¿sí? Entonces, empieza con la potencia con la que está el binomio y vean cómo va. En este caso a va disminuyendo a cúbica, a cuadrada, a la primera potencia y desaparece. En el caso de b, no está en el primer término, aparece en el segundo término con la primera potencia,
luego segunda potencia y termina con la tercera potencia, ¿sí? Que es a la que está elevado. Ok, entonces eso sería el caso de el cubo de la suma, ¿sí? De tres cantidades. ¿Qué pasa cuando es diferencia? Lo mismo que el caso anterior, ¿sí? Solo que vamos a ir alternando los signos, ¿sí? De hecho quedan, fíjense, los mismos términos con las mismas potencias, solo que alternamos los signos, siempre empezando por positivo. Entonces sería primer término al cubo menos triple producto del primero al cuadrado por el segundo a la primera potencia más triple producto del primer término por el segundo al cuadrado menos el segundo al cubo. Entonces observen, sería positivo, bueno, positivo, negativo, ¿sí? De hecho, esto se deduce por el binomio de Newton, si quieren buscarlo. Sí, aunque no viene marcado en el programa verlo, si quieren buscarlo, pueden buscarlo en internet, la fórmula del binomio de Newton para desarrollar este tipo de multiplicaciones. ¿De acuerdo? También encontramos otro caso de productos notables, y ese sería el producto de la suma por la diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Vean, aquí se multiplican dos cantidades, dos cantidades que se están sumando y en estas se están restando. ¿Qué sucede si se combinan? ¿Sí? ¿Qué sucede si se combinan? En este caso sería A más B por A menos B. Si observan, son los mismos términos, solo que en uno se están sumando y en el otro se están restando y se multiplica. Sería lo mismo multiplicar término por término, nos queda un polinomio de 4 términos. Si ustedes lo hacen, se simplifica quedando como resultado 2 términos nada más. De hecho, a diferencia del otro que queda uno de 3, en este solo quedan de 2. ¿Y cómo quedaría? Nos quedaría la fórmula de esta manera. Así de sencilla. Cuadrado del primer término menos, se conserva el signo de la diferencia, menos cuadrado del segundo término. Este es más sencillo, como pudieron ver, y quedaría así, de resumir. Eso se llama producto, esto es un producto de la suma por la diferencia. Es como es conocido el desarrollo de este producto. Y bueno, el último caso que vamos a ver de productos notables, ahorita voy a hacer unos ejemplos, sería el producto de binomios de la forma x más a por x más b. En este caso, como pueden observar, sería la multiplicación de dos binomios donde se tengan variables como primer término que estén a la primera potencia, bueno, no necesariamente a la primera potencia, y tener dos términos que son constantes. Estos ya no van acompañados de variables. ¿De acuerdo? Para este caso nos quedaría la fórmula como x al cuadrado, ¿sí? Observen, x al cuadrado. Hay que respetar estos signos también, pero bueno. Entonces sería más, vamos a sacar el coeficiente del segundo término, ¿sí? Que sería la suma. Entonces sería más, voy a ponerlo entre paréntesis, a más b por x, ¿sí? Y digo que hay que respetar porque aquí uno puede ser negativo y pueden ser positivo, no necesariamente serían sumas, pueden ser dos restas o combinados, suma y resta, ¿de acuerdo? Entonces eso se va a respetar aquí, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Obviamente el resultado cambiaría el signo de total de ese término por x a la primera potencia, va disminuyendo, más a por b, y el tercer término se deduce multiplicando a por b, ¿sí? A por b, y de la misma manera se tienen que respetar los signos, se tienen que respetar los signos tanto de b como de a, los que tengamos aquí, ¿sí?
Pero bueno, vamos a ver ejemplos para que no quede duda. ¿De acuerdo? Vamos a ver unos ejemplos. Este tema está muy sencillo, de hecho, y yo creo que es hasta muy corto. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ok. Sería 4m quinta más 6n sexta al cuadrado. ¿Sí? Obviamente ese es un producto notable, es un binomio al cuadrado, ¿sí? La suma. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos marcaba la fórmula? Que sería cuadrado del primero, es decir, 4m quinta al cuadrado, más doble producto del primero por el segundo, ¿sí? Más cuadrado del segundo. ¿Ok? Vean, aquí lo puse todo indicado primero antes de desarrollar. ¿Sí? Obviamente aquí hay que seguir la regla de los exponentes. Aquí aplicamos todas las leyes de los exponentes, que ya lo expliqué. Entonces sería 4m a la quinta potencia. ¿Sí? Todo elevado al cuadrado, pues sería cuadrado de 4, 16. Ya sabemos esto cómo queda. M décima a la décima potencia. Reglas de los coeficientes, 2 por 4, 8, 8 por 5, 40. ¿Sí? M a la quinta potencia por n a la sexta solo quedan indicados porque no son términos semejantes, entonces solo quedan indicados. Más, ya sabemos, cuadrado, 6 por 2, 12, ¿de acuerdo? Y así es como quedaría si fuera suma. Pues yo creo que si es resta, pues solo cambiamos el signo, no hay mucho que desarrollar, ¿de acuerdo? Para este tema. Vamos a ver mejor un ejemplo del cubo, ¿sí? Un ejemplo del cubo. Permítanme, es que no me lo quiero inventar. Pero es igual de sencillo, ¿sí? X menos 2 al cubo, ¿ok? Aquí está indicado que es diferencia, entonces los términos se van a ir alternando. Entonces nos quedaría como cubo del primer término menos triple producto del primero por el segundo, ¿sí? De hecho era cuadrado del primero por el segundo a la primera potencia, más triple producto del primero por el segundo al cuadrado, menos cubo del segundo. ¿Ok? Desarrollando todo esto, de hecho aquí era así, queda x cúbica menos 3 por 2, 6x cuadrada, más, aquí sería 2 al cuadrado, sería 4 por 3, 12x, menos cubo de 2, o 2 al cubo, mejor dicho, tercera potencia, ¿sí? Y nos quedaría 8. ¿Ok? Y así quedaría, así de sencillo. ¿De acuerdo? Así de sencillo quedaría esto al cubo. Vamos con el otro caso. Sí, ya vimos. Vamos a ver un ejemplo de ¿cuál nos tocaría? Combinados. ¿Sí? Combinado. Producto de la suma por la diferencia. Producto de la suma por la diferencia sería como decir x más 3 por x menos 3. ¿Sí? No hay que desarrollar toda la multiplicación. Nada más decimos que sería cuadrado del primero menos, ¿sí?, cuadrado del segundo, que sería 9. Fíjense que en estos casos no es necesario que la variable esté a la primera potencia. Nosotros podríamos tener el caso de que nos pidan desarrollar x más 5, x cuadrada más 5 por x cuadrada menos 5. ¿Sí? ¿Qué sucede en este caso? Cuadrado del primer término menos cuadrado del segundo término. Ahí está. Y entonces sería x cuarta menos 25. ¿Sí?
Puedo también tener el caso de decir x cúbica más 1 por x cúbica menos 1, ¿sí? Y entonces sería cuadrado del primer término menos cuadrado del segundo término, que sería x sexta menos 1, ¿sí? ¿Y entendieron? O sea que la variable no es necesario que esté elevada a la primera potencia, puede estar elevada a cualquier potencia siempre y cuando cumpla que se esté multiplicando la suma por la diferencia, ¿sí? Y entonces será cuadrado del primer término menos cuadrado del segundo término, ¿sí? No es necesario que esté a la primera potencia, a la potencia que esté yo ya sé que es elevarlo al cuadrado, ¿sí? Pasa lo mismo que con estos ejercicios, ¿sí? ¿Sí? Con este ejercicio, vean, las variables están a la potencia, un m a la quinta potencia, n a la sexta potencia, y pues lo voy sustituyendo en la fórmula, ¿sí? No se limiten a creer que tienen que estar a la primera potencia, por favor. ¿De acuerdo? Entonces esto sería el producto de la suma por la diferencia. ¿De acuerdo? Vamos con el tercer caso, o el cuarto caso, que es la multiplicación. Sí, vamos con este. ¿Sí? Producto de la forma x más a por x más b. ¿De acuerdo? Vamos con este caso. Vamos a multiplicar, por ejemplo, x más 2. Voy a subir un poco. X más 2 por x más 3. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Pues primero sería x al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo se deduce el segundo coeficiente? Sería primero la suma de a más b, en este caso son positivos ambos, pues queda positivo, más 5x, ¿sí? Más 2 por 3, 6. ¿Ya vieron? Lo que había dicho en la fórmula, aquí está. Sería x cuadrada más el a más b por x más a por b. ¿De acuerdo? Es lo que quedó en este caso. Vamos con otro ejemplo que sería x menos 3 por x menos 4. Ok, lo mismo sería x al cuadrado, ¿sí? Nos quedaría x en el segundo término, su coeficiente sale de la suma de a más b, que en este caso ambos son negativos. Aquí sí tomamos el signo. 3 negativo más 4 negativo, pues sería 7 negativo, ¿sí? Y el tercer término, ¿sí? Se deduce al multiplicar a por b. Son negativos, entonces negativo por negativo, positivo. 3 por 4, 12. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué sucede si es combinado también. X menos 2 por x más 5. Que ya sabemos la fórmula. Primero x al cuadrado, luego iría x con el coeficiente que va a resultar de la suma de 2 negativo más 5. ¿Cuánto nos queda? 3. Y ese sería el coeficiente para x. Y el tercer término surge de la multiplicación de 2 negativo por 5 positivo, que nos queda 10 negativo. ¿De acuerdo? Un último ejercicio. Ejemplo. X más 6 por x menos 4. Entonces, primero x al cuadrado, luego iría x a la primera potencia, donde su coeficiente resulta de la suma de 6 positivo menos 4 negativo, que sería 2 positivo, ¿sí? Y el tercer término de la multiplicación de 6 positivo por 4 negativo, que sería 24 negativo, ¿sí? Y así es como se resuelven estos
ejercicios, ¿de acuerdo? Creo que el tema está muy sencillo. Disculpen que ando un poco ronco, ¿sí? Y bueno, con esto les encargaré tarea.